Escúchame con atención, ese lugar que evitas mirar en tu interior no es una simple zona oscura, es un laberinto vivo. Es la sombra, y no es solo un rincón olvidado de tu mente, es un territorio que late con tus miedos, tus deseos prohibidos, tus celos más agudos y esa ira que juraste no sentir. ¿Sabes por qué es tan peligroso? Porque si no entras allí voluntariamente, la sombra crecerá hasta invadir tu vida. Imagina esto, cada vez que criticas con ferocidad a alguien, ¿qué hay detrás? ¿Esa persona egoísta que denuncias refleja, acaso, tu propio miedo a no ser suficiente? ¿El jefe autoritario que detestas te recuerda tu propia impotencia para defenderte? La sombra no es abstracta, se manifiesta en tus relaciones, en tus reacciones desmedidas, en esos conflictos que se repiten como un eco. La negación de la sombra colectiva llevó a tragedias históricas, pero todo empieza en el individuo. En ti. No te engañes, enfrentar la sombra no es un acto de valentía sobrehumana. Es un trabajo diario, como limpiar una herida para que no se infecte. ¿Cómo empezar? Observa tus reacciones automáticas. ¿Qué te hace sentir vergüenza? ¿Qué te indigna en los demás? Allí está la puerta. No necesitas meditación, sino coraje para mirar de frente lo que has escondido. La sombra no es tu enemiga, contiene una energía brutal, creatividad, pasión, incluso genialidad. Pero si la reprimes, se volverá contra ti. ¿Has notado cómo las personas que niegan su agresividad terminan explotando sin control? O peor, como quienes se creen buenos caen en la hipocresía. La integración de la sombra no es un lujo, es una necesidad de supervivencia psicológica. Te diré algo que no suelen enseñar, la sombra no se vence, se abraza. No para justificarla, sino para entenderla. Tú debes confrontar tus contradicciones internas. No hay atajos. Y atención, esto no es un viaje de una sola vez. La sombra se regenera, se adapta. Pero cada vez que la enfrentas, ganas fuerza. ¿Sabes qué pasa cuando integras un fragmento de tu oscuridad? Dejas de gastar energía en negarla y la conviertes en motor. Esa persona que odiaste por ser débil podría enseñarte compasión. Esa envidia que escondes podría transformarse en ambición sana. No te pido que te conviertas en un santo, sino en un ser completo. La grandeza no está en ser puro, sino en ser consciente. ¿Vas a dejar que tu miedo te gobierne? Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La decisión es tuya, pero recuerda, el laberinto solo es una prisión si te niegas a caminarlo. Presta atención a esto, tu vida entera puede convertirse en una obra de teatro donde interpretas un papel que no escribiste. Se llama la persona, y no es un simple disfraz, es una prisión psicológica construida con los ladrillos de las expectativas ajenas. ¿Sabes cuál es el peligro? Que el disfraz se adhiere a tu piel hasta confundirse con tu alma. No hablo de ser auténtico por moda, sino de evitar que tu esencia se asfixie bajo capas de mentiras socialmente aprobadas. La máscara no es el problema, sino creer que eres ella. ¿Eres el buen hijo que enterró sus sueños para cumplir los de sus padres?
El profesional exitoso que sonríe en reuniones mientras por dentro se desangra de vacío. La persona nace como un mecanismo de supervivencia. Todos necesitamos cierta adaptación, pero cuando la usas para reemplazar quién eres, te conviertes en un fantasma con medallas. La energía que gastas manteniendo la fachada es la misma que podrías usar para crear, amar o revolucionar tu vida. ¿Notas ese cansancio crónico que no se va con descanso? Es el peso de actuar 24 horas al día. La sociedad te premia por mentir bien, te dan ascensos por ocultar tus dudas, aplausos por silenciar tus pasiones, respeto por seguir un guión que detestas. Pero hay un costo, y lo pagas con monedas de tu vitalidad. Escucha esto con crudeza, tu valor no depende de cuántos crean en tu personaje. La verdadera tragedia no es que te rechacen si te muestras auténtico, sino que tú te rechaces a ti mismo por miedo al que dirán. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes tu núcleo? La única manera de ser libre es romper el contrato tácito que firmaste al nacer. Seré lo que ustedes necesiten, aunque me destruya. No te hablo de rebelión adolescente. Hablo de algo más radical, honrar tu contradicción. Sí, esa que escondes. Eres luz y oscuridad, orden y caos, razón e instinto. Las personas quieren uniformarte, pero tú estás hecho de paradojas que pugnan por existir. La máscara no se destruye, se trasciende. No se trata de dejar tu trabajo o abandonar responsabilidades, sino de dejar de actuar incluso mientras las cumples. ¿Cómo? Observa donde te traicionas, en ese silencio cómplice cuando deberías hablar, en esa risa falsa que regalas por presión, en ese sí que dijo tu boca mientras tu corazón gritaba no. Cada vez que eliges fidelidad a ti mismo sobre la aprobación, le robas un ladrillo a la prisión. Y atención, esto duele. La persona te ha dado falsa seguridad, como un corsé que inmoviliza, pero sostiene. Soltarla te dejará vulnerable, pero solo en la vulnerabilidad se encuentra la fuerza real. ¿Sabes por qué la mayoría no lo intenta? Porque prefieren la comodidad de la mentira conocida antes que el vértigo de la verdad incierta. Pero tú también elegirás ser un esclavo bien vestido. La grandeza no está en ser admirado, sino en ser real. No importa si tu verdad es torpe, impopular o incomprendida. Lo que importa es que dejes de vivir como un extranjero en tu propia piel. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. La máscara caerá algún día, quieras o no. ¿Prefieres que sea cuando estés frente al espejo de tu muerte, o ahora, mientras aún tienes tiempo de vivir? Presta atención a esto. Tu vida entera puede convertirse en una obra de teatro donde interpretas un papel que no escribiste. Se llama la persona, y no es un simple disfraz, es una prisión psicológica construida con los ladrillos de las expectativas ajenas. ¿Sabes cuál es el peligro? Que el disfraz se adhiere a tu piel hasta confundirse con tu alma. No hablo de ser auténtico por moda, sino de evitar que tu esencia se asfixie bajo capas de mentiras socialmente aprobadas. La máscara no es el problema, sino creer que eres ella. ¿Eres el buen hijo que enterró sus sueños para cumplir los de sus padres? ¿El profesional exitoso que sonríe en reuniones mientras por dentro se desangra de vacío?
La persona nace como un mecanismo de supervivencia. Todos necesitamos cierta adaptación, pero cuando la usas para reemplazar quién eres, te conviertes en un fantasma con medallas. La energía que gastas manteniendo la fachada es la misma que podrías usar para crear, amar o revolucionar tu vida. ¿Notas ese cansancio crónico que no se va con descanso? Es el peso de actuar 24 horas al día. La sociedad te premia por mentir bien, te dan ascensos por ocultar tus dudas, aplausos por silenciar tus pasiones, respeto por seguir un guión que detestas. Pero hay un costo, y lo pagas con monedas de tu vitalidad. Escucha esto con crudeza. Tu valor no depende de cuántos crean en tu personaje. La verdadera tragedia no es que te rechacen si te muestras auténtico, sino que tú te rechaces a ti mismo por miedo al que dirán. ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes tu núcleo? La única manera de ser libre es romper el contrato tácito que firmaste al nacer. Seré lo que ustedes necesiten, aunque me destruya. No te hablo de rebelión adolescente. Hablo de algo más radical, honrar tu contradicción. Sí, esa que escondes. Eres luz y oscuridad, orden y caos, razón e instinto. Las personas quieren uniformarte, pero tú estás hecho de paradojas que pugnan por existir. La máscara no se destruye, se trasciende. No se trata de dejar tu trabajo o abandonar responsabilidades, sino de dejar de actuar incluso mientras las cumples. ¿Cómo? Observa donde te traicionas, en ese silencio cómplice cuando deberías hablar, en esa risa falsa que regalas por presión, en ese sí que dijo tu boca mientras tu corazón gritaba no. Cada vez que eliges fidelidad a ti mismo sobre la aprobación, le robas un ladrillo a la prisión. Y atención, esto duele. La persona te ha dado falsa seguridad, como un corsé que inmoviliza, pero sostiene. Soltarla te dejará vulnerable, pero solo en la vulnerabilidad se encuentra la fuerza real. ¿Sabes por qué la mayoría no lo intenta? Porque prefieren la comodidad de la mentira conocida antes que el vértigo de la verdad incierta. Pero tú también elegirás ser un esclavo bien vestido. La grandeza no está en ser admirado, sino en ser real. No importa si tu verdad es torpe, impopular o incomprendida. Lo que importa es que dejes de vivir como un extranjero en tu propia piel. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. La máscara caerá algún día, quieras o no. ¿Prefieres que sea cuando estés frente al espejo de tu muerte, o ahora, mientras aún tienes tiempo de vivir? Si hay un enemigo que te destruirá sin hacer ruido, es ese pantano tibio y pegajoso que llamas zona de confort. No lo subestimes, no es descanso, es muerte disfrazada de paz. Te lo digo como alguien que ha visto almas pudrirse en vida por elegir la comodidad sobre la verdad. ¿Sabes qué hay en el fondo de este pantano? No monstruos, sino tú mismo, o lo que queda de ti cuando dejas de luchar. La autocomplacencia no es falta de ambición, es traición al alma. Es ese diálogo venenoso que repites, ya estoy bien así, ¿para qué cambiar si nada me duele? Mañana empiezo. Pero te revelo un secreto de la psique, el estancamiento no existe. O creces o retrocedes. Cada día que evitas enfrentar tus contradicciones, tus miedos,
tus sueños postergados, te haces más pequeño. Te conviertes en un náufrago que celebra tener agua hasta las rodillas, ignorando que el barco que podría salvarlo se aleja. El pantano es el único lugar donde el tiempo no cura, sino que corrompe. ¿Sabes por qué? Porque la psique se alimenta de conflicto, de tensión entre lo que eres y lo que podrías ser. Cuando anulas esa tensión, cuando te rindes al suficiente, matas tu impulso vital. No es casualidad que las depresiones más profundas surjan no del caos, sino de la apatía consentida. No te confundas, no hablo de obsesión por el éxito o acumular logros. Hablo de algo más esencial, la obligación sagrada de no abandonarte a ti mismo. El pantano te ofrece un trato perverso, quédate quieto y te protegeré del fracaso. Pero lo que no te dice es que el fracaso duele una vez, mientras que la cobardía duele todos los días. La autocomplacencia no te salva del sufrimiento, te condena a un sufrimiento sin sentido. Observa cómo opera el engaño, te vuelves adicto a pequeñas mentiras. Un día más sin hacer ejercicio no importa, esta relación vacía ya mejorará sola, mi verdadero propósito puede esperar. Cada una de esas elecciones, pequeñas, casi invisibles, son clavos en el ataúd de tu potencial. Y atención, el pantano no se forma con grandes derrotas, sino con micro rendiciones cotidianas. Aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir, la comodidad es una droga. Te da un subidón momentáneo, esa falsa seguridad de control, pero con cada dosis te vuelves más débil, más dependiente, más ajeno a tu propia vida. ¿Sabes cuál es el síntoma más claro? El aburrimiento crónico. No el aburrimiento de no tener qué hacer, sino el de sentir que ya nada importa. Esa es la voz de tu alma gritando que la estás enterrando viva. No te pido que renuncies a todo y te lances al abismo. Te pido algo más radical, dejar de negociar con tu mediocridad. Cada vez que te dices esto no está tan mal, pregúntate, ¿es realmente paz o es miedo disfrazado? La autocomplacencia no es humildad, es orgullo invertido, creer que tu fuego interior no merece ser alimentado. Y escucha esto, el pantano jamás te soltará por voluntad propia. Debes arrancarte de él con uñas y dientes. ¿Cómo? Rompiendo el hechizo de la posposición. No mañana. Hoy. No con grandiosidad, sino con actos mínimos y feroces, esa llamada que evitas hacer, ese hábito que sabes te destruye, esa conversación interna que pospones. Cada elección consciente es un paso fuera del lodo. Te advierto, esto dolerá. Salir del pantano exige soltar la ilusión de control, aceptar que quizás fracases, que quizás te hieran. Pero en ese riesgo está la única vida real. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Despertar duele, pero es el único dolor que te devuelve la dignidad de existir. La decisión es tuya, ¿prefieres seguir siendo un espectador de tu propia vida o finalmente atreverte a vivirla? El pantano espera. Pero recuerda, hasta el agua estancada, si se agita lo suficiente, puede convertirse en torrente.